Buenos días. Buenos días. A nombre de la Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades y en particular de su director general, el doctor Benjamín Baraja Sánchez, la Secretaría de Planeación les da la más cordial bienvenida a esta sexta y última ponencia en el marco del ciclo de conferencias Planeación, Estudiantes y Profesores. En esta sexta conferencia nos acompaña como ponente la doctora Gabriela de la Cruz Flores, directora del Instituto de Investigaciones Sociales sobre la Universidad y Educación, a la cual le agradecemos su entusiasta participación. En esta ocasión, la moderación de este evento estará a cargo del maestro Alejandro Cornejo Oviedo, quien forma parte del equipo de esta secretaría y quien nos presentará una breve semblanza de nuestra ponente. Adelante. Muchas gracias por su presencia, por su asistencia a este ciclo de conferencias de la Secretaría de Planeación. Voy a tener el gusto de presentar a la doctora Gabriela de la Cruz Flores, investigadora titular A, doctorado en Psicología por parte de la UNAM, SNI nivel 1. Ella es doctora en Psicología por la Facultad de Psicología y licenciada en Pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras, ambos grados otorgados por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesora de la Maestría en Docencia para la Educación Media Superior, MADEMS, y en la Licenciatura de Psicología en la Facultad de Psicología. Fue designada por la H. Junta de Gobierno como directora de la entidad, es decir, el ISUE, para el periodo 2022-2026. Pertenece a los grupos de investigación iberoamericanos, tecnología educativa e investigación social, y el Grupo de Investigación en Orientación, Calidad y Equidad Educativas, GRIOSE. Además, colabora en la Red Latinoamericana de Investigación en Evaluación, RELIEVA. En México es socia del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, el COMIE, e integrante de la Red de Investigación sobre Adolescentes y Jóvenes, RIAG. Sus investigaciones versan sobre 4 líneas. En la primera, analiza los procesos de inclusión e exclusión en la educación media superior. Para ello, realiza estudios de caso en planteles. Sobre este eje, en los últimos años, ha profundizado en el análisis del abandono y el retorno, así como las condiciones escolares asociadas. La segunda línea discurre sobre la formación docente con especial énfasis en el análisis de programas de formación y sus implicaciones en el quehacer docente. La tercera línea estudia el papel de la tutoría en educación superior como una vía que favorece la inclusión y la atención a la diversidad. Por último, la cuarta línea diserta sobre la evaluación del y para el aprendizaje, para ello recupera el enfoque de la justicia social. Sus líneas de investigación, a grandes rasgos, son equidad educativa en el nivel medio, prácticas y procesos de inclusión y exclusión, formación continua del profesorado en el nivel medio, tutoría en educación superior y evaluación educativa. Sus principales proyectos son retorno escolar en educación media superior, la educación como derecho y factor de inclusión, equidad educativa, inclusión y exclusión en educación media superior y análisis del bienestar emocional docente en docentes del bachillerato de la UNAM. Algunas de sus principales publicaciones y más recientes pues son de la Cruz, Moreno y Broel, Public Policies for Educational Equity in Contemporary Mexico, in the Face of 2030 Agenda, Coordinates for Inclusion. De la Cruz, Política Educativa y Equidad, Desafíos en el México Contemporáneo. De la Cruz y Matus, Retorno y Condiciones Escolares, Experiencias de Jóvenes del Bachillerato General en la Ciudad de México, en la revista del COMIE. De la Cruz, Culturas Inclusivas en Educación Media Superior, Construcción y Validación de Instrumentos en Cinética. Y finalmente, en este caso, de la Cruz y Matus, ¿Por qué regresé a la escuela? Abandono y retorno escolar desde la experiencia de jóvenes de educación media superior. Le damos la bienvenida a la doctora Gabriela de la Cruz. Tiene la palabra. Muchísimas gracias, muy buen día a todos, a todas. Agradezco, por supuesto, la invitación y felicito a la maestra Dulce María Santillán por estos 50 años de la Secretaría de Planeación. Como siempre, un gusto coincidir con el maestro Alejandro Cornejo, amigo desde hace mucho tiempo. Y me da mucho gusto también ver caras conocidas, ¿no? Amigas, amigos que en varios momentos hemos coincidido
Y bueno, profesores, profesoras, pues qué gusto que podamos interactuar esta mañana. También saludo con mucho afecto a quienes nos acompañan a través de las redes, a través de Zoom. Pues muy buen día a todos, a todas. Pues vamos a iniciar con la presentación. Un momento la compartimos. Pues bien, bueno, también saludo a mis estudiantes de MADEMS que están aquí también muy interesados, MADEMS Psicología. Muchas gracias por estar, jóvenes. Y pues bueno, vamos a iniciar esta presentación. Como ustedes ven, la titulé Construcción de Culturas Escolares Inclusivas en el Bachillerato Universitario. Espero que sea de su interés y que para el caso propiamente de los esfuerzos que encabeza la Secretaría de Planeación, pues sean útiles estas reflexiones. Bien, bueno, le voy a dar por acá. Bueno, en esta presentación trabajaré 5 grandes rubros. Primero hablaré sobre qué son las culturas escolares inclusivas. Después, a partir de un trabajo de investigación, voy a compartirles algunas dimensiones de las culturas escolares inclusivas. Esto es muy importante que ustedes lo sepan, la definición de estas dimensiones fueron producto de trabajo empírico. O sea, hay un cruce, por supuesto, con elementos teóricos, pero particularmente se alimentan del trabajo en planteles. En un tercer momento hablaré sobre cómo promover culturas escolares inclusivas y particularmente haré un énfasis sobre la importancia de construir proyectos comunes, proyectos donde participemos autoridades, profesores, profesoras, orientadores, estudiantes, por supuesto, padres de familia, comunidad en general. Si estamos hablando de la promoción de culturas inclusivas, es muy importante animar la participación de todos y todas para buscar ese compromiso y esa responsabilidad compartida con el quehacer educativo. En un cuarto momento hablaré sobre la educación como factor de inclusión, ¿no? Sobre la relevancia de concebir a la educación como un puente para incluir a nuestros estudiantes particularmente. Y bueno, a manera de cierre, daré algunas pinceladas sobre cómo orientar la construcción de estos proyectos donde nos convoquen a todos y a todas. Bueno, nos vamos con el primer punto, culturas escolares inclusivas. Aquí en esta diapositiva traté de caracterizar algunos rasgos de las culturas escolares en educación media superior. Sabemos que la educación media superior en nuestro país, bueno, tiene distintos subsistemas, es bastante heterogénea, compleja, ¿no? La oferta educativa que tenemos. Sin embargo, hay una serie de patrones, de puntos en común donde coinciden, ¿no? Todos los subsistemas de educación media superior. Y entre estos asuntos, seguramente hay más, pero quisiera compartirles algunos. El primer asunto es que existe una insuficiente articulación entre la cultura escolar, es decir, lo que hacemos en las escuelas, la dinámica escolar, la forma en que interactuamos y las culturas juveniles. Sí, ese es un asunto, es una tensión constante que tenemos, la falta de articulación entre ambas culturas, lo cual llega a mermar el sentido de pertenencia de nuestros jóvenes, ¿no? Al no encontrar espacios donde se puedan reflejar, ¿sí? Donde puedan encontrar puntos de encuentro y anclajes entre estas dos culturas. E incluso, fíjense, esto es muy importante, hay autores que refieren que la hostilidad que pueden mostrar nuestros estudiantes puede ser debido a justo esas tensiones entre ambas culturas. ¿Sí? Las tensiones, la forma en que se manifiesta puede ser justo, ¿no? A través de comportamientos hostiles.
a través de violencia que se puede dar al interior de nuestras instituciones. En una encuesta, ¿no?, encabezada por el ya desaparecido Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, se identificó una encuesta nacional, se identificó que un 21% de los planteles de educación media superior hacen consultas para conocer la opinión de los estudiantes. 21%, ¿sí? O sea, 2 de cada 10, ¿sí? 2 de cada 10 planteles hacen consultas a sus estudiantes y 15% reportó participación de los estudiantes en las decisiones para mejorar lo que sucede en los planteles. Entonces es muy baja tanto la consulta como el nivel de implicación de nuestros jóvenes para tomar decisiones al interior. Otro asunto u otros asuntos que llaman la atención es la naturaleza de nuestros reglamentos, ¿sí?, de nuestra normatividad, y que llega a desalentar incluso la permanencia de nuestros jóvenes. En un estudio, ahorita no quisiera meterme mucho en eso, pero en un estudio que hicimos también, incluso en el Colegio de Ciencias y Humanidades, encontramos las tensiones que hay entre evaluación, acreditación y promoción, ¿sí? Y en este sentido identificamos que nuestros estudiantes, hay un asunto crucial, es cuando no pasan las asignaturas, es decir, cuando no acreditan las asignaturas, pues esto se convierte en un cuello de botella, que hace que nuestros estudiantes pues dejen la escuela. Entonces, si ya identificamos ese problema, pues ¿cómo hacemos para que aprendan, ¿no?, aprendan de manera exitosa y también, por supuesto, acrediten las asignaturas y no se convierta, insisto, en estos puntos, estas zonas de riesgo para nuestros jóvenes? Bueno, por otro lado, también es un asunto lastimosamente común la percepción de la escuela como un lugar inseguro. Ya no solamente los entornos, compañeros, compañeras, sino al interior de nuestros planteles. Un clima escolar adverso, sin duda, incide en que nuestros jóvenes también dejen sus estudios. Otros asuntos es que no logramos consolidar la comunicación entre los directivos, autoridades, profesores y la familia, ¿sí?, y particularmente de jóvenes que se encuentran en riesgo de abandonar los estudios. Es un punto en común también de la educación media superior. ¿Cómo hacemos para que esa comunicación logre fluir, ¿no?, logre cristalizarse? Y otro asunto es que nuestros jóvenes, o sea, tienen un poco conocimiento, diríamos, de las ventajas que les ofrece concluir la educación media superior, ¿sí?, en términos del desarrollo de sus potencialidades, de participar activamente en muy poco tiempo ya como un ciudadano pleno, ¿no?, el ejercicio de la ciudadanía, más allá de ver a la educación media superior y particularmente nuestro bachillerato universitario como ese eterno propedéutico, siguiendo las palabras de Juan Fidel Zorrilla, para ingresar a la educación superior, a la universidad, ¿no? Nuestro bachillerato tiene muchísimas oportunidades, muchísimas cosas que se cristalizan, no solo en términos de aprendizaje, sino también en cuestiones de desarrollo personal, emocional, relacional, y eso pareciera que no acabamos de compartirles a nuestros jóvenes el valor de la educación media superior para su desarrollo presente y futuro. Sobre la inclusión, ya mapeamos algunas características, seguramente hay más y ustedes podrán enriquecerlos. Sobre la inclusión educativa, bueno, algo importante que decirles es que la inclusión no se restringe al acceso, ¿sí? Inclusión no es igual a acceso. Implica crear entornos que favorecen el aprendizaje, la permanencia
y el egreso exitoso de todos y de todas. ¿Sí? Es seguir nuestras trayectorias de nuestros jóvenes hasta que concluyen. Y todas las oportunidades, todas las acciones que podamos construir para ello abonan a esa inclusión. Sobre el concepto de inclusión, ustedes lo ubican seguramente. Bueno, pues tiene su origen efectivamente en movimientos sociales que pugnaron por los derechos de las personas con discapacidad, ¿no? Eso en el siglo pasado, por los 70s más o menos, hubo estos movimientos para incluir a estas personas con discapacidad, pero ese concepto inicial se ha ido transformando y se han ampliado sus aristas para comprender el significado de la inclusión. Así que de manera paulatina, tanto el concepto como las propias prácticas de inclusión se han ampliado hacia aproximaciones que ponderan particularmente el reconocimiento a la diversidad, ¿sí? A la diversidad de todos y todas en los sistemas educativos, reconocimiento de esta diversidad en cuanto a origen, ¿no? Orígenes sociales, en cuanto a potencialidades, en cuanto a intereses, en cuanto a formas de aprender. Todo eso habla de ese reconocimiento de la diversidad de nuestra comunidad, y con ello también pues se reconoce sin duda la relevancia de crear procesos de aprendizaje heterogéneos, ¿sí? Y que contribuyan a la construcción de identidades. El contexto actual de la educación media superior en México se podría caracterizar por todos los cambios que hemos tenido últimamente por estos dos grandes asuntos. Primero, bueno, ustedes saben, ha habido tanto un incremento real en la cobertura, pero también impulsado por políticas educativas. Y bueno, lo que está pasando actualmente en el gobierno, pues habla mucho de eso, ¿no? De ampliar esa cobertura. Sin embargo, y vuelvo a subrayar esto, cobertura no es igual a inclusión. La cobertura se puede convertir en una puerta giratoria. ¿Qué quiero decir con esto? Que pueden entrar muchos jóvenes, ¿sí? Tanto a nuestro bachillerato como a la universidad, pero en el primer cambio de luces se nos van, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay un enganche con la educación, ¿sí? No hay, lo que decíamos hace un momento, un clic entre la cultura juvenil y la cultura escolar, ¿sí? No se encuentran esos puentes con el significado de la educación y lo que puede representar para un joven ese futuro a través de la educación. Entonces, tener en cuenta eso. Cobertura no es igual a inclusión. Y la obligatoriedad, sin duda, desde el 2012 para nuestra educación media superior, ha ampliado los perfiles de jóvenes de múltiples sectores, ¿no? Y esto para las instituciones de educación media superior implica, y para nuestra labor como docentes, pues implica atender múltiples desventajas de origen. Bien, bueno, continuamos. Así que encontramos algunas tensiones en este recorrido, ¿no? Todas estas transformaciones en la demografía, en la morfología y en la cultura de las nuevas generaciones ponen en crisis la oferta tradicional de la educación escolar, en todos los niveles, ¿sí? Pero bueno, si lo vemos en lo que nos compete en la educación media superior, nos pone en un terreno resbaladizo. Los síntomas más manifiestos y estridentes son, lamentablemente, la exclusión y el fracaso escolar. El malestar, el conflicto, el desorden, la violencia y las dificultades de la integración en las instituciones también pueden dar cabida a esto, y sobre todo la ausencia del sentido de la experiencia escolar. O sea, ¿qué significa estar en la escuela? ¿Qué significa la educación?
¿Qué significa esa experiencia escolar para nuestros jóvenes, ¿no? Y cómo a través de nuestra labor docente promovemos experiencias escolares significativas, ¿sí? Llenas de oportunidades, gratificantes, promotoras de potencialidades. Estos cambios, las mutaciones que hemos tenido en el nivel y su crecimiento, como lo veíamos tanto en México como en América Latina, nos interpelan a discutir y por eso estamos aquí, ¿no? Que espero que sea la primera sesión, la primera oportunidad de muchas que tengamos. De una vez me adelanto, lo decía aquí con mi querido Alejandro, desde el ISUE, o sea, ustedes tienen las puertas, ¿sí? Y por favor, bueno, cuando venga el director general, el doctor Benjamín Barajas, refrendaré eso. O sea, en el instituto, en el ISUE, tienen un aliado, ¿sí? Tienen un aliado para trabajar de manera conjunta, ¿sí? Y si puedo personalizarlo, pues también en mi persona, ¿sí? También mi persona, para poder trabajar, para poder discutir estos temas que no son sencillos, ¿no? Y que requieren mucho trabajo, mucha inversión, pero que al final creo que puede ser muy redituable en todos los sentidos. Entonces, bueno, regresando a la diapositiva, todos estos cambios nos interpelan a discutir de fondo el papel de las culturas escolares, ¿sí? Las dinámicas escolares, para albergar justo a la diversidad de nuestros perfiles de estudiantes, que no solo los reconozcan como jóvenes, ¿sí? Con sus múltiples lenguajes y formas de interactuar, que eso es maravilloso. La verdad, yo tengo un hijo, le decía aquí al doctor Cornejo, yo tengo un hijo en el CCH Sur, orgullosamente puedo decir, ¿no? Entonces, bueno, lo veo cómo es, ¿no? Cómo es, con toda esta gama de posibilidades. ¿Sí? Entonces, reconociendo eso, esos múltiples lenguajes y formas de interactuar, sí, ¿no? Que a través de todo eso, ¿sí? De ese reconocimiento de todo lo que son, podamos ofrecer espacios para que florezca ese crisol de subjetividades, ¿sí? A través de la participación de nuestros jóvenes, de nosotros mismos y de propuestas educativas que formen agencia con el aprendizaje. Agencia, que significa apropiarse del aprendizaje, apropiarse de los procesos, apropiarse de lo que sucede en el ambiente escolar. En cuanto a propuestas educativas, bueno, el currículum, ¿no? Esto nos dará igual para una discusión más profunda, pero el currículum debiese encaminarse como un promotor de experiencias educativas que redunden en el reconocimiento de la diversidad. Claro, están los contenidos, están los programas, etcétera, pero en esos programas y en esos contenidos, ¿cómo damos cabida al reconocimiento de esa diversidad, de esos intereses, de esos gustos y abonen al desarrollo de cada uno de nuestros estudiantes? Versus, por supuesto, los currículums escolares basados en esquemas homogéneos y estandarizados. Entonces, eso ya está más que rebasado, ¿no? Pensar en ese tipo de currículums, en ese tipo de planeaciones, en ese tipo de secuencias didácticas. No podemos seguir operando bajo ese esquema. Sobre los múltiples lenguajes, ¿no? Que ya lo decía también en la anterior diapositiva, las escuelas sin duda requieren una mutación epistemológica, ¿sí? O sea, ¿cómo construimos conocimiento? ¿Sí? A partir de esos nuevos lenguajes de nuestros jóvenes y con ello poder interactuar de una manera más efectiva y afectiva con ellos. Esta falta de comprensión de esos múltiples lenguajes y símbolos a los que acceden nuestros jóvenes, pues abren brechas y exclusión también en el aprendizaje. De ahí, de nueva cuenta, y vuelvo a subrayar, la relevancia de articular las culturas escolares con las culturas juveniles. Y bueno, con todo este recorrido, pues, ¿qué son las culturas escolares inclusivas? Se preguntarán. Bueno, pues aquí hay una breve definición. Se entiende por culturas inclusivas aquellas, ya se veía en las anteriores diapositivas,
aquellas que reconocen la diversidad, favorecen el aprendizaje y la participación, construyen comunidad. Esto es bien importante y más adelante lo voy a recuperar, ¿no? El sentido de comunidad, el sentido de pertenencia, el cuidado, el respeto, la ayuda, las altas expectativas, la participación y la eliminación de cualquier tipo de exclusión son principios nodales de las culturas inclusivas. Entonces, esto es lo que entendemos por culturas inclusivas, ¿no? Y estos diferentes componentes pues nos permiten ir trazando posibilidades de intervención, de participación y de intervención. Vamos al punto 2, las dimensiones de las culturas escolares inclusivas. Ahí. Bueno, como les adelantaba, estas dimensiones no me lo saqué de la manga, ¿sí? No me lo saqué de la manga, sino se derivan de trabajo de investigación. Eso es muy importante decirles, ¿no? Entonces, en ese orden de ideas, pues de la línea de investigación, culturas escolares en educación media superior e inclusión educativa, del proyecto de investigación, análisis de prácticas y procesos de inclusión y exclusión en educación media superior. Y en este proyecto, bueno, lo dividimos en 3 grandes fases. En la fase 1, estudios de caso, en planteles del bachillerato general. Trabajamos en su momento con el Colegio de Bachilleres, trabajamos también con Colegio de Ciencias y Humanidades, el CCH, y con Escuela Nacional Preparatoria. Luego se vino la pandemia, en fin, pero bueno, fue en ese inter. Trabajamos también con el CONALEP y a través de grupos focales, estudiantes y docentes, y entrevistas semiestructuradas a orientadores o coordinadores jefes de área e incluso también con directivos. Entonces, bueno, todo esto que ahorita vamos a ver se deriva, ¿no?, en parte de todo este diálogo que tuvimos con estos diferentes agentes. En la fase 2 se construyeron y validaron psicométricamente primero la escala Culturas Inclusivas en Educación Media Superior. Se aplicó a 1,200 estudiantes y se identificaron 5 dimensiones. Y en la fase 3, que es lo que les voy a platicar, se elaboró una guía que la titulamos Promoción de Culturas Inclusivas en Educación Media Superior, construcción de proyectos comunes. Y para la construcción de esta guía, bueno, se contó con la participación, y para validarla, de expertos como orientadores y directivos particularmente. Entonces, bueno, ese es un tanto el entramado de lo que está detrás de estas dimensiones y de la propia guía. Ay, ¿por qué hago esto? Ok. Entonces, algunas premisas básicas de las dimensiones. Bueno, la inclusión educativa no solo es un sentimiento de pertenencia y de bienestar emocional y relacional al que se puede llegar desde la periferia de la acción educativa. O sea, hay que estar en el centro, ¿sí? No desde alrededor, sino tiene uno que implicarse, comprometerse. La inclusión educativa debe entenderse con igual fuerza como la preocupación por un aprendizaje y un rendimiento escolar de alta calidad y exigente con las capacidades de cada estudiante, ¿sí? La vida escolar en la que todos los alumnos deben sentirse incluidos transcurre a través de actividades de enseñanza, ¿sí? Ahí es donde se encuentra también esa inclusión, en las actividades de aprendizaje, de enseñanza, de aprendizaje, particularmente con sus iguales y no al margen de ellos, ¿sí? Y ahí volvemos, bueno, a una esencia del CCH, ¿sí? El trabajo colaborativo, ¿sí? La discusión, el debate, ¿sí? El currículum escolar en toda su amplitud de significado se configura o no como un proceso facilitador u obstaculizador del aprendizaje y el rendimiento de todos los alumnos. Es decir, aquí lo que quiero enfatizar es el papel del currículum como un factor que incluye o que excluye.
¿sí? Y de ahí trabajar también este tema. ¿Por qué me pasa eso? Bueno, las dimensiones. Estas son las grandes dimensiones. Esta presentación se las voy a dejar porque veo que varias están. ¿No? Esa es la idea, ¿no? Que sea útil, ¿no? Que sea útil y que podamos seguir ese diálogo, ese intercambio. Entonces, las dimensiones. La primera, responsabilidad con el aprendizaje y sentido de pertenencia. ¿A qué se refiere? Se refiere básicamente a las condiciones escolares que favorecen que las y los estudiantes se involucren con sus estudios y generen sentido de pertenencia con el plantel. Primera. Segunda dimensión, ambiente escolar afectivo. Construcción de ambientes escolares que brinden cuidado, protección y reconocimiento a todos los estudiantes. Tercera dimensión, construcción social del conocimiento. Intercambios y colaboración entre pares para que contribuyan al aprendizaje. Cuarta, desarrollo de ciudadanía y participación social. Esta dimensión pues, se refiere básicamente a la promoción del ejercicio de derechos con una clara intención de implicar a los jóvenes con actividades que promuevan su participación en asuntos que contribuyan a sus comunidades. Es la semilla del ejercicio de la democracia como tal. Y la quinta dimensión tiene que ver con seguridad escolar y sus entornos, tanto al interior de los planteles como hacia el exterior. Y ello que redunde en la seguridad y confianza de las y los jóvenes para desenvolverse. ¿Por qué me pasa eso? La relevancia de estas dimensiones. En el caso de la responsabilidad con el aprendizaje y sentido de pertenencia, bueno, ¿qué encontramos en la literatura? Que la desafiliación y el abandono escolar son producto en parte de las oportunidades que ofrecen los planteles. Por eso es importante considerar esta dimensión, ¿sí? Porque el no considerarlo puede dar motivo a que nuestros jóvenes se nos vayan. Ambiente escolar afectivo. Bueno, sabemos, ustedes lo saben como profesores, como profesoras, y bueno, yo como mamá, y seguramente ustedes también como mamás, como papás, pues que hay un montón de cambios, ¿no? Cambios significativos en cuanto a maduración, autonomía, toma de decisiones, y de ahí que es muy relevante fomentar mayor seguridad personal y confianza, más aún en entornos donde se llegan a desarrollar nuestros jóvenes signados por la violencia familiar, violencia en general, en esos contextos tan desgastantes donde después de la escuela regresan, ¿sí? Entonces, ¿cómo la escuela puede abonar a esa seguridad, a esa confianza para desenvolverse? La construcción social del conocimiento. La alteridad es vital. El otro es vital, ¿no? Provoca apertura hacia el otro y con ello reconocimiento a la diversidad como parte nodal de la inclusión. La cuarta, sobre el desarrollo de ciudadanía. La educación media superior es el espacio propicio para que las y los estudiantes tomen decisiones, participen en ambientes democráticos y, como ya les decía, pues se empiece a germinar esa semilla para asumir compromisos como ciudadanos. Y finalmente, la última, seguridad escolar y sus entornos, pues es imprescindible si consideramos como ciudadanos que hemos sido testigos de múltiples situaciones que viven nuestros jóvenes, ¿sí? A nivel nacional en general. Entonces, por eso no hay que dejarlo fuera, esta problematización y cómo podemos atenderlo desde la labor educativa. Vamos al punto 3, promoción de culturas escolares inclusivas y la construcción de proyectos comunes. Y aquí lo que vamos a ver es el desgrane de cada una de estas dimensiones. No sé qué estoy haciendo. Bueno, antes de iniciar, tomémonos unos minutos, ¿sí?
Como docentes y autoridades, ¿qué estamos dispuestos a ofrecer a nuestra comunidad educativa? Piénsenlo. Igual ahorita no me lo contesten, pero sí me lo van a contestar al final, ¿eh? ¿Qué estamos dispuestos a ofrecer a nuestra comunidad educativa? ¿Cómo construir alternativas que redunden en experiencias educativas motivadoras y llenas de aprendizaje? ¿De qué manera puedo colaborar con otros docentes que comparten las mismas preocupaciones y anhelos que yo? Y finalmente, ¿estoy conforme con mi labor docente y con la situación que guarda el aprendizaje de mis estudiantes? ¿Sí? Entonces, piensa en estas preguntas. ¿Sí? Dense un tiempo, un minutito vamos a dar y seguimos. Bueno, sobre esta guía, ¿no?, de la promoción de culturas inclusivas en educación media superior y la construcción de proyectos comunes, implica sumar voluntades. Crear equipos coordinadores donde participen docentes, orientadores, autoridades, estudiantes y colegas externos al plantel, ¿no?, que pueden darnos esta retroalimentación, esta mirada, pues sí, foránea, digamos, ¿no?, a lo que está sucediendo al interior de nuestros planteles. Para echar a andar esta guía y el desarrollo de proyectos se divide en 3 grandes fases. En la fase 1 se espera que el equipo coordinador discuta la guía, ahorita vamos a ver algunas preguntas, y reciba evidencia sobre cada una de las preguntas. En esta etapa es deseable sumar nuevas interrogantes para enriquecer el cuestionamiento de cada dimensión. Fase 1. Fase 2, el equipo coordinador, a partir de los resultados de la fase 1, ponderará cada una de las dimensiones para su intervención e invitará a integrantes de la comunidad para planear y desarrollar proyectos que puedan devenir en la construcción de culturas escolares inclusivas. Esto es muy importante, las comunidades educativas deben conocer los proyectos e involucrarse en su desarrollo. Es importante comunicar lo que estamos haciendo. Y en la fase 3 es la puesta en marcha de los proyectos, o sea, lo que ya construimos, ahora los echamos a andar, y en esta fase es muy importante también comunicar los resultados, los avances y resultados. De manera paralela, pues es deseable que podamos sostener, es deseable que para sostener los cambios en las culturas escolares a lo largo del tiempo se incorporen de modo gradual como parte de las dinámicas institucionales, ya no solamente como proyecto, ¿sí?, sino como parte de la actividad cotidiana de nuestros planteles. Bueno, sobre la dimensión 1, como ya les decía, integra varias preguntas, la idea es discutirlas con este equipo coordinador y a partir de ellas diseñar los proyectos, echarlos a andar, ¿sí?, y comunicar los resultados y poco a poco ir incorporando estos cambios a las dinámicas institucionales. No voy a leer todas las preguntas, no quiero agobiarlos, quisiera mejor dedicar tiempo para poder dialogar con ustedes, pero bueno, quedan ahí en la mesa para que puedan considerarlas. Tal vez solo me atreveré a leer algunas. Recuerden, dimensión 1, responsabilidad con el aprendizaje y sentido de pertenencia. Por ejemplo, ¿qué servicios ofrece el plantel para favorecer la permanencia de los estudiantes? ¿Cómo contribuye el plantel a construir mejores opciones de futuro hacia los estudiantes? ¿Cómo se favorece que los estudiantes se identifiquen con la comunidad escolar? ¿En qué medida la escuela contribuye a mejorar la salud física y mental de los estudiantes? Son un ramillete de preguntas que se pueden enriquecer con otras más que ustedes puedan proponer. La dimensión 2, que tiene que ver con, a ver, no puedo jalar esto, con el ambiente escolar afectivo, ¿no? Preguntas, ¿cómo fomenta el plantel que las y los estudiantes se sientan protegidos al interior de él?
cómo se socializan y difunden los apoyos que se dan para el caso de problemas que afecten el rendimiento de los estudiantes, cómo promueve el plantel que los estudiantes disfruten su estancia al interior del plantel. Gracias. ¿Qué acciones ha tomado el plantel para que los estudiantes se sientan seguros al interior? Vamos a ver la dimensión 3, la construcción social del conocimiento. ¿Qué acciones o estrategias promueve el plantel fuera del aula para favorecer el diálogo entre los estudiantes sobre temas revisados en clase? Es decir, dentro de la escuela, pero no en el aula, vamos, ¿no? En otros espacios donde nuestros jóvenes interactúan, ¿sí? ¿Cómo motiva el plantel la colaboración entre estudiantes? ¿Qué hace el plantel para apoyar el aprendizaje en dichos espacios? La dimensión 4, desarrollo de ciudadanía y participación social. ¿Qué tipo de actividades o proyectos promueve el plantel para discutir como colectivos asuntos sociales, económicos o políticos de importancia para nuestra sociedad? Y creo que nuestro CCH es, si algo lo caracteriza, es este tipo de discusiones, ¿sí? Y lo que pueden decir nuestros jóvenes. ¿Qué papel asumen los estudiantes en dichas actividades o proyectos? ¿Cómo se promueve la participación de los estudiantes, de las y los estudiantes? ¿Qué tipo de actividades o proyectos fomenta el plantel para involucrar a los estudiantes en acciones que contribuyan al bien de sus comunidades? Si hay algo que caracteriza a los jóvenes en esta edad, en esta etapa, es su capacidad de sus preocupaciones por lo que sucede, ¿sí? En el ámbito social, ambiental, cultural, y su implicación para resolver, ¿sí? Son muy dados a buscar esta capacidad altruista, digamos, ¿no? Por atender, por resolver, ¿no? Y eso hay que capitalizarlo en los procesos educativos. ¿Cómo se fomenta y alienta la participación de los estudiantes para resolver problemáticas que afectan al plantel? ¿Sí? No solamente quejarse, sino cómo asumo también mi papel y los resuelvo, ¿sí? Me vuelvo parte de la solución. ¿Qué tipo de canales ofrecen las autoridades escolares para mantener comunicación con las y los estudiantes? La dimensión 5, seguridad escolar y sus entornos. ¿Qué acciones, estrategias o programas instrumenta el plantel al interior, perdona la redundancia, al interior del mismo para garantizar la seguridad y convivencia de las y los estudiantes? ¿Qué resultados se han obtenido? ¿Sí? ¿Qué papel asumen todos los adultos para garantizar la seguridad de las y los estudiantes al interior de los planteles? No solamente el personal de seguridad, sino todos, cada uno de nosotros, ¿qué hacemos para mantener esa seguridad y esa confianza de nuestros estudiantes? ¿Qué acciones, estrategias o programas instrumenta el plantel en colaboración con otras instancias externas para garantizar la seguridad de los estudiantes alrededor y en la zona donde se ubica el plantel? ¿Y qué resultados se han obtenido? ¿Sí? Hacer ese balance, ¿sí? Ese corte de caja y ver qué hemos logrado con ello. Punto 4, la educación como factor de inclusión. Bueno, en este punto lo que quisiera es refrendar, como les decía, el papel de la educación como un motor de cambio, un motor de transformación personal y social. Y en ese sentido, bueno, pues la educación se reconoce como un derecho llave. ¿Qué significa esto? Como un derecho que nos abre la posibilidad de gozar otros derechos, ¿sí? El derecho al trabajo, ¿sí? El derecho a la salud, ¿sí? El derecho incluso a la vivienda, o sea, al trabajo, por supuesto, ¿no? Entonces, la educación compromete muchos derechos, el ejercicio de muchos derechos. Por eso la educación se convierte en un factor de inclusión. Elementos clave: la participación y el reconocimiento. Los planteles pueden ser comunidades de aprendizaje, pueden convertirse en comunidades de aprendizaje con un alto sentido de responsabilidad social. Y en este sentido, la colaboración y la construcción de comunidad,
aporta a la generación de culturas inclusivas, ¿sí? El trabajo colaborativo docente, donde se reconozca también, esto favorece la inclusión sin duda, donde se reconozca a cada integrante y el diálogo entre disciplinas será más proclive a la inclusión, ¿sí? Entre los diferentes colegios, entre las diferentes áreas, eso también es motor de inclusión, ¿sí? Al buscar este trabajo interdisciplinario, multidisciplinario. Y finalmente, la educación tiene un impacto sistémico, como ya se los adelantaba al principio de esta diapositiva. La educación transforma la vida de las personas y de sus comunidades. El cambio de cultura escolar implica, sin duda, una transformación social, una transformación política, una transformación institucional y suma de voluntades. La educación inclusiva implica convencerse, o sea, primero uno, y convencer a los otros de que es posible transformar lo que hacemos. Voy a saltarme esta para darles la palabra, porque creo que ya voy un poco con tiempo. A manera de cierre, compañeros, compañeras, querido director también, hacia la construcción de culturas escolares inclusivas en este gran bachillerato universitario y puntualizar sobre la construcción de estos proyectos comunes. Sí, algunas pistas, como les decía, ¿cómo podemos ir armando estos proyectos? Primero, sin duda, incorporando a nuestros jóvenes, ¿no? Nuestros jóvenes como agentes activos en el planteamiento de proyectos, tanto en su diseño como en el uso de las tecnologías, que ellos son muy ávidos, ¿no? Muy hábiles para ello. Entonces, involucrarlos con ese capital, con esos lenguajes que tienen y con una visión comunitaria, de sentido de pertenencia. Los proyectos se pueden convertir en espacios de encuentro, de diálogo y de contención también, ¿sí? Y en ese sentido, promover ambientes afectivos y seguros. La articulación, también lo decíamos casi desde el principio, la importancia de articular la cultura escolar con las culturas juveniles y finalmente refrendar el valor de la educación como alternativa real de futuro, ¿sí? Y ahí necesitamos sin duda el apoyo de las familias y de las comunidades en general y de incidencia, también la educación y de incidencia en las problemáticas que aquejan a la sociedad. Y bueno, finalmente, no sé qué, bueno, algunas referencias, como les decía, les voy a dejar esta presentación, ahí hay un pequeño video, creo que puede ser de interés. Y pues finalmente, pues muchas gracias, esa que está en la foto soy yo, ¿sí? Cuando estaba en el CCH, en mis años mozos, ¿sí? Entonces, bueno, con eso concluyo y pues quedo atenta a sus comentarios, a sus reflexiones, a las preguntas, ¿no?, que aparecían en la presentación y pues bueno, pues les escuchamos con mucha atención.